Buenos días. Con Camila vamos a presentar una línea del tiempo que es un recorrido sociohistórico y político en torno a la educación en Argentina. Arrancamos con 1810, en los albores de la patria, en la primera junta de gobierno. Había una pedagogía liberal oligárquica, donde la oligarquía quería modernizar el sistema, importando la estructura y la ideología más elitista de la experiencia educativa francesa. La educación era inaccesible para el pueblo. Había un imaginario donde la Argentina blanca y hispánica debía expandirse y la educación debía ser exclusivamente de ellos. En 1880, Roca promulgó la Ley 1420 de educación común, gratuita y obligatoria, dando como resultado una incorporación masiva a la educación. Por lo tanto, había una integración nacional. En 1916 se da la incorporación de sectores medios urbanos a lo político y lo educativo. Hay una expansión de la escuela primaria y se da la reforma universitaria. La escuela tenía un cuaderno único que generaba orden y control. Aquí se decreta el uso de guardapolvo blanco, que era una protección hacia el mundo exterior, una defensa puesta por la escuela para higienizar y limpiar a sus estudiantes. Además, era sinónimo de pureza, inocencia e igualdad. 1945. Perón intentaba alejarse del nacionalismo católico y del liberalismo. Las mujeres se incorporan en el ámbito político. La universidad comienza a ser gratuita y obrera. Además, está presente el primer plan quinquenal, donde la escuela era el instrumento fundamental para dicha promoción. La misma consideraba problema de Estado la promoción y el enriquecimiento de la cultura nacional. Las ideas pedagógicas que tenía reflejaban una tendencia de nacionalismo popular. En 1976, la oligarquía, los sectores financieros, los capitales transnacionales y las fuerzas armadas tomaron al país, ocasionando el golpe de Estado. La política de la dictadura se basó en la represión, el control ideológico y el achicamiento institucional. Hay una pérdida absoluta de libertades y prohibición de contenidos, como de ciertos libros o canciones. Se transfieren las escuelas primarias a las provincias, acorde al achicamiento institucional, y hay una desaparición y muerte de cientos de docentes y estudiantes. En 1983. Se recuperan los derechos políticos y civiles, así como también las libertades. Alfonsín asume la tarea de reconstruir una universidad arrasada, así como el desafío de resolver la cuestión de las restricciones al acceso y a la permanencia de los estudiantes. Asimismo, hay gran demanda universitaria. 1984. Se lanza el Plan Nacional de Alfabetización. En 1988 se dio una de las luchas docentes más importantes por el salario, conocida como el maestrazo. El ajuste por dictadura dejó empobrecidos a la mayoría de los trabajadores, y los docentes habían perdido el 40% de su salario. En 1989 llegan las ideas neoliberalistas argentinas. Hay endeudamiento y pérdida de la soberanía, lo que produce desocupación, exclusión y pobreza. Se transfieren las escuelas secundarias a las provincias. Y ahora las escuelas empiezan a funcionar como espacios de contención social, viéndose recortada la posibilidad de los docentes de desarrollar la enseñanza curricular. En 1993. Se dicta la Ley Federal de Educación, la cual extendió la obligatoriedad a los 10 años de escolaridad desde preescolar a 9º año de la Escuela General Básica. En 1997 se da la protesta de la Carpa Blanca, que fue una de las protestas más extensas de la década del 90 en todo el país. En esta protesta se exigían la ley de financiamiento educativo, la derogación de la ley federal
y el rechazo al intento del gobierno de Carlos Menem de privatizar la educación. 2001. Hubo una gran crisis en Argentina, donde hubo un recorte de 1.130 millones de dólares en educación. Además, se produjo el corralito bancario, lo que dejó como consecuencia la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. En 2002, el impacto social de la crisis dejó secuelas. Este afectó la educación, deterioró las consecuencias de aprendizaje de muchísimos chicos y jóvenes en todo el país, donde estos ejercían la delincuencia y el consumo de drogas. En 2005. Se dictó la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, teniendo como propósito la protección integral de los derechos de estos mismos, que se encuentran en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la nación sea parte. Además, se dictó la Ley de Educación Nacional. Consagró en términos normativos el derecho de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a gozar de una escolarización universal, gratuita, inclusiva y de calidad, a la vez que propició que otras normas destinadas a ampliar derechos educativos fueran surgiendo. Por otro lado, se dictó la Ley de Financiamiento Educativo, que consistía en la inversión en educación, ciencia y tecnología. En 2007 se crearon 9 universidades nacionales, generando una redistribución de la oferta y una inserción capilar en territorios donde se encontraban muy distantes geográfica y socialmente del acceso a los estudios superiores. En 2008 se dictó la Ley 26.378, que es la Ley de Educación Inclusiva, cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. En 2009. Están presentes dos resoluciones. Por un lado, la Resolución 84, que consiste en los lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria. Por otro lado, la Resolución 93, que consiste en las orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación obligatoria. Ambas buscan promover condiciones pedagógicas y materiales para hacer efectivo el tránsito por el nivel obligatorio, teniendo como prioridad a aquellos sectores más desfavorecidos, dando como resultado trayectorias completas y significativas. Además, está el decreto 1602, Asignación Universal por Hijo para Protección Social, lo cual es una medida que afirma un derecho universal a la educación y a la salud, lo cual habla de la expansión de los sentidos de la justicia. En 2012 se dictó la Resolución 164, que consta de mejoras de condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente. Ambas dan como resultado el avance del Plan Conectar Igualdad, la incorporación de las TICs en las aulas, y se amplían y mejoran las condiciones y formas de acceso, permanencia y egreso de los estudiantes, así como también se fortalecen las trayectorias escolares. En 2013 se presentó el Programa Nacional de Formación Permanente, que duró hasta el 2016, que tenía como objetivo promover el desarrollo profesional del colectivo de docentes, como así también impulsar el trabajo institucional y colaborativo, promoviendo la producción y circulación del conocimiento pedagógico.
En el periodo 2016 a 2019, el presupuesto que el Gobierno Nacional destina a la educación disminuye un 35% durante la administración de Mauricio Macri. Este recorte no fue homogéneo, sino que estuvo acentuado en aquellos programas destinados a ampliar las posibilidades de la franja de estudiantes con menores recursos. En la actualidad, la pandemia hizo temblar la escuela. En estos tiempos es necesario repensar su rol y los modos de enseñanza y aprendizaje tradicionales. La actualidad nos propone una manera distinta de encontrarnos con el otro. Habita la tecnología, nos acerca, es un puente entre enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, ¿todos los alumnos se encuentran transitando ese puente? Consideramos que las desigualdades se hacen presentes una vez más en la educación. Para ir cerrando, creemos que la educación tiene importancia capital, porque no solamente dignifica, sino que vincula a los niños y jóvenes con la posibilidad de generar lo nuevo, de transformar la materia y la cultura, y de cambiar la situación presente. Por eso creemos que es nuestro deber como futuros profesionales del campo psicoeducativo intervenir en pro de los derechos. Esto lo decimos porque la educación es un derecho de todos los argentinos, y es nuestro deber actuar a favor de ellos. Muchas gracias.